Lo que realmente destroza a quien intentó herirte no es la venganza, es tu indiferencia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el impacto psicológico de ser tratado como si nunca hubieras existido? Quien te lastimó quiere verte en el suelo, reaccionando con ira, tristeza o desesperación. Pero existe algo infinitamente más devastador: ignorar con elegancia y superioridad. Cuando no reaccionas, no peleas, no buscas desquitarte, estás diciendo sin palabras: nunca tuviste control sobre mí. Imagina la fuerza de seguir adelante como si nada hubiera pasado, sin indirectas, sin escándalos, sin drama. La ausencia de tu respuesta se convierte en el castigo. Tu paz, en la humillación más profunda para ellos. Ahora, piensa en las veces en que alguien intentó derribarte. ¿Qué crees que le dolería más a esa persona? En este video, en Psicología Consciente, descubrirás la manera más poderosa y silenciosa de demostrarle a quien te hirió que nunca tuvo ningún poder sobre ti y, lo mejor de todo, sin perder tu dignidad. Sin caer a su mismo nivel. Prepárate, porque lo que vas a aprender aquí cambiará el juego. Los estoicos descubrieron hace más de 2000 años algo que hoy la psicología moderna apenas comienza a confirmar: quien controla su propia reacción, controla el juego. Epicteto, un esclavo liberto que se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos, decía: no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a lo que sucede. Y esta simple verdad aplasta el ego de quien intentó manipularte, porque mientras esa persona esperaba verte roto, tú te vuelves inalcanzable, no por venganza, sino por dominio propio. La mayor represalia no es devolver el golpe, es demostrar que el golpe no te afectó. Cuando te niegas a jugar su juego, cuando eliges el silencio en lugar del escándalo, envías el mensaje más potente y desarmador: tu intento de control ha fracasado estrepitosamente. El agresor busca nuestra reacción como un trofeo, una confirmación de su capacidad para influir, para dominar, para generar una disrupción. Se alimentan de nuestra frustración, de nuestro llanto, de nuestra desesperación, porque en esa respuesta encuentran un espejo que les devuelve una imagen de poder y eficacia, aunque sea ilusoria y fundada en el dolor ajeno. Quieren ver el efecto de su puñalada. Es aquí donde la indiferencia estoica se convierte en el golpe fatal. Imaginen la psique humana como un escenario. Quien nos hiere busca protagonismo, anhela que su acto tenga una repercusión, que su veneno encuentre eco en nuestra perturbación. Esperan ver nuestra ira, nuestra tristeza, nuestra frustración; en esencia, buscan una audiencia cautiva para su drama personal. Pero, ¿qué sucede si la butaca está vacía? Si el escenario queda a oscuras, y su monólogo no encuentra oídos. La indiferencia estoica es, precisamente, la decisión consciente de apagar los focos y retirar el telón. Es como si el agresor estuviera gritando en una habitación insonorizada: su voz puede ser potente, pero carece de resonancia. Para comprenderlo, permítanme guiarlos por un sendero que muchos de nosotros hemos transitado, un camino escarpado marcado por las cicatrices invisibles que dejan las heridas emocionales. Hemos sentido ese aguijón punzante, esa punzada profunda cuando alguien atraviesa nuestras defensas y nos deja expuestos. La ira surge como un volcán, clamando por justicia, por represalia. Queremos que el mundo sepa lo que nos han hecho, queremos que esa persona sienta, al menos por un instante, la milésima parte del dolor que nos ha infligido. En el rincón más oscuro de nuestra mente, anhelamos que se sientan pequeños, insignificantes. Esa es la naturaleza humana en su estado más visceral, el deseo de equilibrar la balanza, de restaurar la dignidad mancillada. Pero cada vez que nos entregamos a esas fantasías de confrontación, sentimos un nudo en el estómago, una acidez en el alma que nos deja exhaustos, más vacíos aún. Nos damos cuenta de que al alimentar esa ira, no estamos dañando al agresor, nos estamos dañando a nosotros mismos. Pensemos en Laura, una mujer dedicada que invirtió su alma en un proyecto innovador, confiando ciegamente en su mentor. El día de la presentación, él se atribuyó el crédito exclusivo, minimizando su contribución. Las palabras la atravesaron como dagas heladas, la humillación era palpable,
el dolor tan agudo que apenas podía respirar. En los días siguientes, la ira la consumía. Quería gritar, denunciar, exponer la vileza de ese hombre. Pero se dio cuenta de que al alimentar esa ira, se estaba dañando a sí misma, permitiendo que la traición la definiera. Fue en ese punto de inflexión donde Laura eligió la indiferencia. No una pasiva, sino activa y estratégica. Dejó de buscar la confrontación, de repasar los agravios. En cambio, canalizó toda esa energía hacia su propio crecimiento, desarrollando nuevas ideas y construyendo una red de aliados. Su mentor, esperando una reacción histérica, se encontró con un muro de calma inquebrantable. Laura lo saludaba con cortesía profesional, sin rastros de ira o reproche. Era como si su existencia se hubiera vuelto irrelevante para ella. El efecto fue devastador para el mentor, su victoria se sintió hueca. En el silencio y la indiferencia de Laura, fue él quien comenzó a sentirse pequeño. Ahora, pensemos en Mariana. Su corazón fue hecho pedazos por el hombre al que amaba, quien la dejó sin una explicación real, solo un desprecio doloroso. La sensación de ser reemplazada la carcomía. La tentación de rogarle o confrontarlo era casi insoportable. Pero algo la detuvo. Se dio cuenta de que rogar solo la haría sentirse más pequeña y confrontarlo solo le daría a él la satisfacción de saber que aún la afectaba. En lugar de eso, Mariana eligió la reconstrucción silenciosa. Se dedicó a sí misma con una intensidad que nunca antes había conocido. Se unió a un club, retomó clases de pintura, redescubrió amistades y conoció a nuevas personas. Invirtió tiempo en su bienestar físico y mental, transformando su dolor en disciplina, compartiendo sus logros en redes sociales, pero no por él, sino por ella. Meses después, el destino los cruzó en un evento social. Él, al verla, se acercó, quizás esperando verla hundida. Pero encontró a una mujer radiante, con una sonrisa genuina. Habló con él con una amabilidad distante, sin rastros de dolor, sin el brillo de un antiguo amor. Él, que había esperado verla destrozada, se topó con una fortaleza serena que lo desarmó. No hubo reproches, no hubo lamentos. Solo la constatación de que ella había seguido adelante, no solo había sanado, sino que se había transformado en una versión más vibrante de sí misma, y él se había vuelto completamente irrelevante para su felicidad. Consideremos a David, un empresario respetado, enfrentado a una campaña de desprestigio por parte de un competidor sin escrúpulos. Rumores maliciosos y acusaciones infundadas intentaron socavar su reputación. La tentación de responder con la misma moneda era poderosa, la ira lo cegaba. Pero David, guiado por una profunda sabiduría, comprendió que embarcarse en esa batalla solo le daría credibilidad a las mentiras y desviaría su energía de lo verdaderamente importante. Decidió no reaccionar en público. No emitió comunicados airados, no se enfrascó en debates en redes sociales. En cambio, se centró en fortalecer los cimientos de su empresa, mejoró la calidad de sus productos, redobló sus esfuerzos en el servicio al cliente y se comunicó directamente con sus empleados y socios. Reafirmando su visión. Dejó que sus acciones hablaran por sí mismas. Mientras el competidor seguía lanzando lodo, David seguía construyendo. La gente observaba el contraste. Los rumores perdieron fuerza, carecían de la chispa de la reacción para alimentarse. El competidor se desesperó, aumentó sus ataques, pero sin una respuesta que lo validara, su campaña se volvió patética y autodestructiva. El silencio de David no fue cobardía, fue el rugido de una fuerza inamovible. Estas historias ejemplifican la sabiduría milenaria de los estoicos, validada por la psicología moderna. La filosofía estoica, lejos de ser una doctrina de insensibilidad, es una de autodisciplina y soberanía personal. Su pilar es la dicotomía de control, distinguir lo que está en nuestro poder, nuestras percepciones, juicios, reacciones, de lo que no lo está, acciones de otros, circunstancias externas. Epicteto, Marco Aurelio, Séneca,
Todos ellos, a través de sus vidas y obras, nos mostraron cómo esta indiferencia es una activa y consciente renuncia a permitir que eventos externos dicten nuestro estado interno. No es pasividad, sino una elección estratégica. La psicología moderna, especialmente la terapia cognitivo-conductual, lo confirma, no son los eventos los que causan nuestras emociones, sino nuestra interpretación de ellos. Al reevaluar y decidir no atribuir importancia emocional desproporcionada a las ofensas, desactivamos el ciclo del sufrimiento. La indiferencia estoica entrena nuestro cerebro para operar desde la calma y la razón, reduciendo la activación del sistema límbico. Es un acto de resistencia silenciosa que desarma al agresor al negarle la recompensa de nuestra angustia, revelando así su propia impotencia y la irrelevancia de sus acciones. La verdadera fuerza de la indiferencia estoica radica en su capacidad para catalizar nuestra maduración psicológica y espiritual. No se trata de suprimir el dolor inicial, sino de procesarlo de tal manera que se convierta en abono para nuestro crecimiento. Al negarnos a prestar atención a la agresión, al no rumiar sobre el daño, al no invertir energía emocional en la figura del agresor, estamos activamente reorganizando nuestro cerebro. Fortalecemos las vías neuronales asociadas con la resiliencia y la autocompasión, mientras las del resentimiento se atrofian por falta de uso. Para el agresor, esto se traduce en una ausencia de recompensa a nivel neural, su intento de influir se estrella contra nuestra serenidad. Es como un árbol centenario que no reacciona a cada ráfaga de viento, simplemente se mantiene firme, arraigado, dejando que el viento pase. O la imagen de un maestro de ajedrez que, en lugar de reaccionar impulsivamente, piensa varias jugadas por delante. La indiferencia estoica no es pasividad, es una estrategia maestra, un movimiento calculado para proteger nuestro tablero interior. Nuestra paz interior es un tesoro demasiado valioso como para entregarlo al capricho de un perturbador. Es fundamental entender que esta indiferencia no es condonar el daño ni volverse insensible. Se aplica a la gestión de nuestra respuesta interna. Si la agresión es persistente o sistémica, tomar medidas activas para protegerse es una acción valiente y congruente con la virtud estoica de la justicia y el coraje. Pero incluso entonces, la actitud interna de indiferencia hacia la capacidad del agresor para perturbar nuestra paz emocional sigue siendo una herramienta poderosa. No buscamos ganar con venganza, sino nuestra propia paz y crecimiento. Si el agresor se siente pequeño, es una consecuencia natural de su ineficacia al intentar controlarnos, no el propósito primario de nuestra indiferencia. Nuestra victoria no es su derrota, sino nuestra propia liberación. Un ejercicio práctico que podemos aplicar, la próxima vez que alguien intente provocarlos, en lugar de reaccionar instintivamente, hagan una pausa consciente. Observen su propia reacción interna sin juzgarla. Luego, elijan una respuesta estratégica, una palabra medida, un silencio elocuente o un cambio de tema. Observen el efecto en el otro y, más importante aún, el efecto en ustedes mismos. ¿Cuánta energía dedican al día a pensar en lo que alguien les hizo o dijo? ¿Qué harían con esa energía si la recuperaran? La libertad emocional que se conquista al soltar el deseo de represalia es comparable a la de un águila que se eleva por encima de la tormenta, mientras los que le desean el mal se quedan en la tierra, agitados. Esta libertad es la capacidad de decidir que nuestra felicidad no será rehén de las acciones o intenciones de otros. Es el reconocimiento de que somos los únicos custodios de nuestro mundo interior. Cuando renunciamos a la necesidad de hacer sentir pequeño a quien nos hirió, irónica y sutilmente, lo que logramos es hacer que su poder sobre nosotros se sienta insignificante. La dignidad no se negocia, se vive. Y vivir con dignidad frente a la agresión, manteniéndonos firmes en nuestra serenidad, es el acto de empoderamiento más potente que podemos ejercer. Nos convertimos en la roca inamovible ante la marea, y esa firmeza es su propia elocuencia. La indiferencia estoica no es debilidad, es la manifestación suprema de la fortaleza interior. Es el triunfo silencioso de la sabiduría sobre la malicia, de la paz sobre el conflicto y, en última instancia, del yo soberano sobre cualquier intento externo de subyugación.
Este es el camino que desde Psicología Consciente te proponemos para transformar el daño en una oportunidad de fortalecimiento, haciendo que quien te hirió se enfrente no a tu ira, sino a su propia insignificancia frente a tu inquebrantable serenidad. Si este mensaje ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte a Psicología Consciente para seguir profundizando en el autoconocimiento y la maestría emocional. Deja un comentario contándonos, ¿cuál es el mayor desafío al que te enfrentas para aplicar la indiferencia estoica? Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos cómo mantener esta fortaleza interior en las relaciones más cercanas sin caer en la frialdad.